Este predica nuevos dioses, decían de Pablo. Y honestamente, cuando nosotros predicamos, muchas personas dicen, pero estos qué raro predican. ¿Por qué predican tan raro? ¿Qué es lo que están predicando? Predican diferente a la iglesia tal, a la organización tal. ¿Por qué predican estos diferentes? Y sabe una cosa, tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice. Y honestamente el mundo entero no se ha fundado realmente en la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos manda que nos edifiquemos. Efesios capítulo 2 verso 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo, ¿quién? Jesús Cristo mismo. Amén. Cuando nos dicen, usted predica extraño, yo no sé por qué predican así. Para el mundo, hermano, es extraño que usted venga y les presente a Jesucristo como el único Dios verdadero. Eso es lo extraño para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está acostumbrado a escuchar la teoría de dos dioses, la teoría luterana, la teoría de Constantino, ¿sí? Nos dicen es que qué diferente predican. Para el mundo lo diferente es de que nosotros testificamos que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Eso es lo extraño para el mundo. ¿Y sabe qué más? No conocen y no comprenden la palabra que Jesús le dijo a Felipe. Cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerda, verdad? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Eso es lo extraño para el mundo. Lo extraño para el mundo también es que nosotros testifiquemos que el bautismo en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo es un bautismo en los títulos, el cual no conlleva nombre, y según la Biblia en el libro de Hechos capítulo 10 verso 43, que reciben perdón de pecados por el nombre. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por el nombre. Por el nombre, amén. Por el nombre. Entonces resulta ser de que eso es lo extraño para el mundo, porque nosotros testificamos de que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Y lo extraño para el mundo es: pero ¿por qué estos predican así? Si la organización tal predica de esta manera, y no tenemos, como dijo hermano Girón, ¿se acuerdan a su prédica? No tenemos ningún problema con ellos, dice la iglesia imperial. Dice: no tenemos ningún problema con los trinitarios. Estos son el problema. ¿Por qué? Porque nosotros refutamos lo que la iglesia popular dice. Y sabe una cosa, y yo le decía no sé qué día a un hermano con el que hablaba, le decía: yo entiendo el plan perfecto del Señor, y si Jesús no hubiera querido, ¿sabe una cosa, hermano? Mateo 28:19 estuviera replicado en Lucas y en Marcos también. Pero ¿por qué el Señor no permitió eso? Porque Él tenía preservado el mensaje, ¿para quién? Para los que le aman. 1 Corintios capítulo 2 verso 9, ¿se recuerda? Se recuerda que dice: antes bien, como está escrito, ¿qué dice? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Porque el Señor guardó su mensaje, ¿para quiénes? Para los que le amamos. Honestamente no éramos merecedores, porque Pablo dijo: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, y siendo nosotros aún pecadores. Nosotros, dice la Biblia, que para nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, usted y yo estamos fuera de los pactos de Israel. Pero en Efesios dice de que esa pared intermediaria que había entre usted y yo para los pactos de Israel, esa pared fue derribada. ¿Cuándo fue? Cuando Cristo Jesús murió y dijo: consumado es, hecho está, cumplido está. Hubo temblor en ese momento y se parte el velo del templo de arriba hacia abajo.
dándonos para la gloria de Dios el acceso al lugar santísimo. ¿Cuándo ingresó usted al lugar santísimo? Cuando creyó en el nombre de Jesús y se bautizó en el nombre de Jesús y vive en santidad para Dios. Ahí es cuando nos damos cuenta que ya no estamos en el atrio, sino estamos en el lugar santísimo. Amén. Entonces, eso es lo que extraña al mundo. En el libro de los Hechos, capítulo 17, hablan de los apóstoles y decían: pero ustedes vienen predicando dioses extraños, dioses nuevos. Y por eso cuando hemos pasado a varios lados, nos ven que diferente. ¿Por qué bautizan ustedes en el nombre de Jesús? Si la Biblia dice en Mateo 28:19 que tiene que ser en el nombre. Y ahí el Señor Jesús nos da el poder para poder explicarle a la persona: mire, esto dice así, así y así, ¿verdad? Y lo llevamos entonces. Y hay personas que nos preguntan: pero la palabra ¿quién vale más? ¿La de Pedro o la de Jesús? Así nos han preguntado, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? La de Jesús. Es que la de Jesús vale. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que antes de que Pedro dijera: arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo, Hechos 2:4 dice que ya había sido lleno del Espíritu Santo. No era Pedro, era Dios en Pedro. Eran las nuevas lenguas. Joel decía: aquí vienen días en que derramaré de mi espíritu en toda carne. En toda carne voy a derramar mi espíritu. Pedro, lleno del Espíritu Santo, bautiza a como 3,000 personas en el nombre de Jesucristo. Y hemos preguntado siempre a las personas con las que nos hemos topado, y les hacemos la misma pregunta: ¿cuántas personas han sido bautizadas en la Biblia en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo? La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 8, verso 16, dice: a la ley y al testimonio, si no le dijeren conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido. ¿Qué testimonio? Testimonio bíblico. Testimonio bíblico. Y como decía aquel hermano, se recuerda, su doctrina es la misma de los apóstoles. Sí, yo creo. No, Biblia, dice el hermano, ¿es? Biblia. Porque fácil es decir yo creo, tú crees, pero aquí no vale lo que yo creo, tú creas. Aquí vale lo que dice la palabra de Dios, amén. La Biblia, amén. Si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Por eso damos gracias a Dios en el nombre de Jesús, porque Él mismo dijo: dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio del nombre, amén. Entonces, Pedro bautiza como 3,000 personas en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Jesús, como dice la Torre Samat. La traducción de Torre Samat dice así: en el nombre de Cristo Jesús, o Jesús el Cristo. Felipe, en el libro de Hechos capítulo 8 verso 12, está predicándole a las personas en Samaria, y se bautizan hombres y mujeres. Luego de que Felipe extiende su ministerio, empieza a predicar, llega nuevamente a los samaritanos y los bautiza. Dice en el 8:16: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, amén. Luego Hechos 8 nuevamente relata otro bautismo. El Señor le dice a Felipe por el Espíritu, y le dice: Felipe, acércate a ese carro. ¿Se recuerda? Acércate a ese carro. Al momento que Felipe se acerca al carro, encuentra a ¿quién? Al etíope, funcionario de Candace, leyendo la palabra de Dios, y exactamente está leyendo Isaías 53. Mas Él llevó en sí nuestras cargas, nuestros pecados. Y viene y le hace la pregunta. Felipe le hace la pregunta al etíope: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees?
¿Qué le dijo el etíope? Ah, yo soy teólogo. Ah, no, yo sí sé, yo entiendo que lo que estoy viendo porque Dios me dio sabiduría. No, él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces subió al carro Felipe y le empezó a predicar la palabra de Dios. Y sabe que estoy convencido de que Felipe le predicó unicidad y bautismo. Unicidad y bautismo. ¿Se da cuenta? En todas las predicaciones de la Biblia, apostólicamente hablando, todos los apóstoles conllevaban primeramente unicidad para que conocieran al Dios de Israel y conocieran que en el Dios de Israel envió a su Hijo nacido de carne, dice la Biblia. Lo estaba leyendo hace rato el hermano en el libro de Gálatas capítulo 4. Pero cuando llegó el cumplimiento de las cosas, Dios envió, ¿qué dice? A su Hijo nacido. Envió a su Hijo. Lo que predicaba la iglesia primitiva era que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Entonces lo que predicaban los apóstoles era que Dios había venido en carne a morir por sus pecados y por los míos. Amén. Y luego de que la persona reconocía, sí, tiene razón, Jesús murió por mis pecados. Ahora viene la pregunta que le hicieron a Pedro en Hechos 2:36 al 38, ¿se recuerda? Varones hermanos, ¿qué haremos? Si Jesús murió por mis pecados, entonces ¿qué debo hacer? Y toda predicación terminaba: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? La casa de Cornelio, después de que Felipe, vamos a terminar con Felipe. Después que Felipe le predicó el evangelio al etíope funcionario de Candace, ¿qué hizo Felipe? Le expuso el evangelio. Le expuso el evangelio y el bautismo en el nombre de Jesús. Ya había bautizado varios, ¿verdad? 8:12 del libro de Hechos dice que había bautizado hombres y mujeres. Y después dice que tuvieron que llamar a Pedro y a los demás otros hermanos para que oraran por ellos, para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Y ahí nos damos cuenta, mire, de las llaves que Dios le dio a Pedro. ¿Por qué, hermano? Pero ¿por qué Felipe no, cuando oró, no descendió sobre ellos el Espíritu Santo y todo? ¿Por qué no descendió si era apóstol? Pero sabe una cosa, a quien le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. ¿A quién le dio las llaves? A Pedro. Entonces, cuando en Hechos 8:16 aún no había descendido el Espíritu Santo, ¿sobre quienes el apóstol Felipe había bautizado? Hasta que llegó Pedro y les impone las manos, reciban el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo. Ahí nos damos cuenta nuevamente de algo nuevo, se podría decir, en este punto de vista. ¿Amén? Espero que lo guarde. Lleno del Espíritu Santo, usa las llaves y le impone las manos. Pero resulta ser, regresando al tema del etíope, ¿qué pasó con el etíope? ¿Sabe qué pasó? Después que le predicaron el bautismo, viene y le dice el etíope a Felipe, escuche, el etíope le dijo a Felipe: ahí hay agua. Ahí hay agua, mira. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Pregunta el etíope, ¿va que sí? ¿Qué le responde Felipe? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué le dijo el etíope? Creo de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo eso. ¿O no? Ay, hermano, eso es contradictorio. No, hermano, nosotros no nos contradice eso. Nosotros entendemos bien este punto. Creo que Jesucristo, o creo que Jesús es el Hijo de Dios. Al momento se bajó del carro, le dio inmersión al etíope funcionario de Candace, lo bautizó, y en ese momento Felipe desapareció. ¿Desapareció? Haz de cuenta que aquí le estoy, vamos a bautizar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Al momento gozoso, amén, hermano. ¿Y el hermano? ¿Qué se hizo? Un fantasma. Transportación, dice la Biblia. Se transportó a otro lado. Dios lo transportó a otro lado. ¿Sabe por qué? Porque dice, cabal en el libro de Hechos dice, en el 8, veamos. ...8:39 dice... 38, vamos a leer del 36, en el nombre de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, tú bien puedes, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu, mire que con qué está, en mayúscula, ¿no? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. No crea que Azoto es un lugar de azote, ¿va? No. Azoto es un lugar, una ciudad, ¿sí? Yo creí que ahí lo estaban azotando, pero bautizado aquel. No. Jesús lo transportó, ¿sí? Lo transportó y lo llevó ¿a dónde? A Azoto. Amén. El Señor lo arrebató y lo puso en Azoto. Entonces, siéntese, por favor. Después de que esos bautismos acontecieron en Samaria, recuérdese que estamos hablando de Samaria, ¿sí? 8:4, el encabezado dice predicación del evangelio en Samaria, y ahí lo que le estaba explicando. Después de eso, después de que el apóstol Felipe fue arrebatado ahí, encontramos el tercer testimonio. Encontramos el tercer testimonio de bautizados en el nombre de Jesús. ¿Dónde? Hechos capítulo 10 y la casa de Cornelio. Dice que en la casa de Cornelio, ¿quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano que para Pedro era gentil. Pero mire cómo prepara Dios a su iglesia, cómo prepara al pueblo. Porque recuérdese que judíos y gentiles, para comer con un gentil era una abominación tremenda. Entonces no se relacionaban judíos y gentiles. ¿Y qué pasó? Antes de que el Señor enviara los mensajeros de Cornelio a la casa de donde estaba Pedro, el Señor permitió que Pedro viera una visión. Y dice que era un lienzo que tenía de 4 extremos, bajaba del cielo. Bajaba del cielo, y en ese lienzo había toda clase de animal inmundo. Imagínense, para los judíos, comer marrano, comer esto, comer lo otro, eso es inmundo. Pero antes de eso lo preparó y le dijo: Pedro, mata y come. ¿Se recuerda, no? Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: Señor, yo no voy a comer cosa inmunda. Dice la Biblia en Hechos capítulo 10, verso 10, dice en el nombre de Jesús: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había, dice, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Levántate, mata y come. Y mira lo que le dijo Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Oiga eso. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Escuchó eso? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, si nos damos cuenta,
el Señor lo estaba preparando. Lo estaba preparando para el encuentro con Cornelio, porque honestamente vinieron los mensajeros de Cornelio, y si Dios no le hubiera mostrado esa visión al apóstol Pedro, Pedro no hubiera querido ir con Cornelio. ¿Por qué? Porque hubiera dicho, no, perdóname, pero yo no me juntaría contigo porque eres inmundo, eres una persona despreciable, o sea, no te queremos, o sea, no queremos relacionarnos. Pero el Señor le dijo, no llames común a lo que Dios creó. Después de tener esta visión, llegan los mensajeros de Cornelio y le dicen, venimos de parte de Cornelio, varón temeroso de Dios, justo, y nos dijo que te mandaron a llamar porque un ángel del cielo le apareció. Recuérdese que también en ese momento había sido visitado por un ángel Cornelio, porque le dijo, tus limosnas han sido aceptadas y Dios ha escuchado tu oración. Por lo tanto, manda a tal lugar. ¿A dónde? Dice en el capítulo 10, verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿De dónde estaba Pedro en ese entonces? En Jope. En Jope, manda por él. Al momento que llegaron los mensajeros de Pedro, ¿qué pasó? Él ya había tenido el éxtasis y por eso no lo rechazó y dijo, bueno, vamos. Al momento de que Pedro empieza la predicación, voy a ser un poco breve en esto, empieza la predicación, se derrama el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. Y al momento, en el libro de Hechos capítulo 10 verso 47, Pedro hace una pregunta: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Preguntó Pedro. ¿Puede alguien impedir esto? No, porque ellos recibieron el Espíritu Santo y no habían sido bautizados en el nombre de Jesús aún. Después de que fueron bautizados en el Espíritu Santo, los bautizó el Señor, le dijo, Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Mandó bautizar en el nombre de Jesús. ¿A quién? La casa de Cornelio. Entonces, tenemos 3 testigos verídicos, bíblicamente bautizados en el nombre de Jesús. Y no estamos hablando de 2, 3 personas, estamos hablando de una casa, porque mire lo que dice acá. 10:24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Imagínense, haga de cuenta, si hablamos de testimonio bíblico, los bautizados en el nombre de Jesús son miles en la Biblia. Los bautizados en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo no existen en la Biblia. Y eso es lo que las personas dicen: pero ¿por qué estos bautizan en el nombre de Jesús? ¿Por qué estos predican solo de Jesús? ¿Por qué estos dicen que Jesús es Dios y Jesús es el Hijo? Nosotros sabemos que Jesús es Dios sobre todas las cosas. ¿Y sabe una cosa? Estamos en el verdadero y el verdadero es su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque este es el verdadero Dios y la vida eterna, el Hijo. Y ya lo había profetizado Isaías. Y sabe una cosa, Isaías ya lo había profetizado. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y también va a ser príncipe de paz. El Hijo, Padre eterno, el Hijo, Dios fuerte, el Hijo, príncipe de paz. ¿Entiende eso? El Hijo admirable. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? El Hijo es Dios, el Padre. Jesús es el Padre. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia.
¿Dónde lo dice? Isaías 9:6, grábelo. Isaías 9:6, que ahí es una profecía mesiánica, hablando de que el Hijo de Dios iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Dios, escuche, Dios fuerte, Dios fuerte. Se va usted a la Biblia y mira, dice Dios fuerte con D mayúscula. Recuérdense que si Jesús fuera un Dios aparte de Jehová, como se le conocía, Jesús tendría que tener una D con D minúscula. Una D minúscula. Porque la pregunta aquí es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento no es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, ese no es el primer mandamiento. A Jesús le preguntaron el primer mandamiento de todos en el libro de Marcos 12:29, 12:28 y 29. Jesús le dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento de todos es: oye Israel. Si sabemos que solo hay un Dios, porque Israel cree en un solo Dios, en ninguna parte usted puede llegar a Israel y va a decir Dios es una Trinidad, Dios es una dualidad. No, ahí va a decir Dios es uno. Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno nuestro Dios. Para Israel solo hay un Dios, para nosotros solo hay un Dios. Para Israel todavía no les es declarado todavía, porque escrito está en Juan capítulo 1, verso 10 al 11, que dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, ¿a quién? A Israel. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen no en la Trinidad, ¿o sí? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? Llevamos su nombre. Porque lo creemos en su nombre, creemos en su nombre. Y creer en su nombre no es solo decir yo creo en su nombre, no. Creer en su nombre es ser bautizado en el nombre de Jesús, como lo hicieron los apóstoles. Amén. Ser bautizado en el nombre de Jesús. Porque si usted dice yo soy hijo de Dios, pero no se ha bautizado en el nombre de Jesús y no ha ejercido su fe en Jesús como el Dios de Israel, el Dios verdadero, lamentablemente usted no es hijo de Dios. Y alguien dirá afuera: no, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que usted es creación de Dios. Usted el derecho de ser llamado hijo se lo gana creyendo en su nombre y bautizándose en su nombre. Amén. Únicamente, de lo contrario no puede usted decir yo soy hijo. Creación de Dios, hijo de Dios es muy diferente. Yo podría decir: mira, yo hice esta Biblia es mi hija. ¿Para qué no? Esta Biblia es mi creación, se podría decir. Pero mi hijo está más íntimamente ligado a mí. ¿Por qué? Lleva mi apellido. Pero como Dios no tiene apellido, porque no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de vida, ni fin de días, entonces llevamos su nombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Israel, para Israel solo hay un Dios, ¿sí o no? Solo hay un Dios para Israel. ¿Y para usted? También un Dios. Y ese Dios se llama Jesús, o Yeshua en hebreo, pero Jesús es su nombre. Amén. Jesús. Entonces, cuando nos ven, pero ¿por qué estos predican de esta manera? Exactamente de la misma manera que juzgaban a los apóstoles cuando decían: vamos a escuchar cómo predica este. Este anduvo con Jesús. Porque su mismo hablar le identificaba que era hijo de Jesús. Amén. ¿O no? Era hijo de Jesús. Pero venimos nosotros y predicamos el nombre de Jesús y nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y sabe una cosa, yo hay algo que no entiendo hasta hoy en día de las personas que no han recibido el misterio de este misterio o esta revelación que Dios nos dio y no la quieren aceptar, que es lo peor. ¿La reciben? No la reciben, solo la escuchan. No, yo no alcanzo a creer eso, eso no. La pregunta aquí es: ¿por qué entonces sí reprenden demonios en el nombre de Jesús? ¿Por qué piden en el nombre de Jesús? Pero cuando les presentamos el bautismo en el nombre de Jesús, ¿por qué no quieren? Porque la Biblia dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 verso 4: porque el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento. ¿Y sabe qué es lo maravilloso para nosotros? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. ¿Sabe por qué? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Está conmigo? ¿Sí? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús no es un Dios aparte, y como se lo decía, si Jesús fuera un Dios aparte del Dios de Israel, Jesús apareciera en la Biblia. ¿Apareciera cómo? Con D minúscula. Y en otra traducción, la traducción del Nuevo Mundo lo traduce de esa manera: a Jesús con D minúscula. Y nos vamos al griego, nos vamos a las escrituras originales. No aparece. Aparece como Elohim. Jesús es Elohim. Elohim. Dios con D mayúscula. ¿Qué significa Elohim? ¿Se acuerdan? Elohim significa Dios creador. Dios creador. Amén. Ahora, si fuera parte, escuche, fuera parte Jesús de Jehová, entonces si tuviera la D minúscula. Pero si usted se da cuenta, en el libro de Isaías 9:6 dice Dios fuerte con D mayúscula, Padre eterno y príncipe de paz. Iba a ser Dios fuerte. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 20 verso 28, ¿qué dice? Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Escuche, si Jesús fuera así como la gente lo pinta, que Él fuera el segundo de una Trinidad o el segundo de Dios, Él le hubiera dicho: no me digas Dios, porque solo hay un Dios. Él mismo dijo cuando le dijeron: Maestro bueno, ¿se acuerda? ¿Va? Maestro bueno. Y Jesús le dijo: no me llames bueno, porque solo hay un bueno, Dios. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Imagínense que cuando le dijo Dios, Señor mío y Dios mío, dice el 20:28 del libro de Juan. ¿Y qué pasó? Jesús le responde: Tomás, no me llames Dios, porque yo no soy Dios. Así dice, ¿no? No, así no dice. ¿Qué dice? Porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron, Tomás. ¿Por qué aceptó? ¿Por qué aceptó? ¿Por qué? Porque Él es Dios con D mayúscula. D mayúscula. Romanos 9:5, ¿qué dice? Pablo, escuche, Pablo. ¿Quién era Pablo? El maestro de gentiles, dice la Biblia. Apóstol de gentiles. ¿Y qué dijo Pablo? Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, el cual es Dios, el cual es Dios, con D mayúscula, con D mayúscula, el cual es Dios, con D mayúscula, con D mayúscula. No hay dos dioses, hermano. Pablo mismo sabía que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Primera de Corintios capítulo 8 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y reconocen Romanos a Jesucristo, a Cristo, como Dios. Ahora, en Tito 2:13, ¿qué dice? Pablo refiriéndole la carta a Tito y le dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero estamos hablando de la D, nuestro gran Dios con D mayúscula. Ahora nos vamos a otro verso bíblico. ¿Cuál nos vamos a ver? Primera de Juan 5:20 es otro. Jesucristo es el verdadero Dios con D mayúscula. Ahora usted, si quiere chequear en su Biblia, váyase a Génesis capítulo 1 verso 1 y dice: y creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios.
y su nombre no es Jehová, su nombre no es Yahvé, su nombre no es Adonai, su nombre no es Kyrios, su nombre no es Shalom, su nombre no es ¿qué? Elohim, su nombre es Jesús, hermano. Ese es su nombre. ¿Lo decimos nosotros? No, hermano, la Biblia lo dice. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que tenemos testimonio bíblico. Es que estos los engañaron. No nos engañaron, nos lo reveló. El libro de Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Gentiles. Entre los gentiles, ¿qué es Cristo en nosotros? La esperanza de la gloria. La esperanza de gloria. Ese misterio que había estado oculto, hermano, el Señor nos lo reveló a nosotros. ¿Porque nosotros somos mejores? No, porque Él mismo lo dijo en el libro de Juan capítulo 10: y tengo otras ovejas que no son de este redil, a los cuales es necesario que los vaya y los atraiga a mí. ¿Sí? Pablo lo relata también en Romanos, cuando dice del olivo silvestre, que nosotros fuimos injertados. Fuimos injertados en el olivo, en el buen olivo. Amén. Entonces, por eso cuando el mundo dice: hermano, pero ¿por qué estos predican tan extraño? Y se preguntan muchas veces: pero ¿por qué no vienen? Y sabe una cosa, cuando el Señor Jesús nos ha dado oportunidad de hablar con testigos de Jehová, con mormones, con sabáticos, con católicos, con dualistas, con trinitarios, hermano, el Señor Jesús nos permite pues hacerlo de una manera pues hable, compartamos. Porque aquí no es quién sabe más. Aquí no se trata quién tiene más. Aquí se trata, la Biblia dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si la persona que me está hablando está guardando un mandamiento que yo no estoy guardando, o porque no conozco, me lo comparte. Hoy hablaba con una persona que conocí en la Estéreo Jordán, cuando íbamos a predicar la palabra de Dios a la radio. Publiqué yo el mensaje que le cuento de Mateo 28:19, y me dice: entonces, ¿qué? Yo soy trino ahora. Me dice: amigo, si no tenés la fe de Jesús, si no te has bautizado en el nombre de Jesús, sos católico. Bueno. Y no lo hago, ¿sabe una cosa? No lo hago con fin de ofender a nadie. Lo hago porque la Biblia me dice: me es impuesta necesidad. Es una necesidad mi alma. Y le dije: vamos a platicar, si quieres platiquemos en persona. Voy a hacer tiempo. Siempre me decís lo mismo y nunca tenés tiempo. Agendame. Como manejan agenda, agendame entonces, y yo voy a predicarte. Vamos a compartir. Me compartís lo que Dios te dio y te comparto lo que Dios me dio. Y sabe que dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo sí te doy. ¿Qué tenemos? El nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que tenemos. ¿O no tiene usted? Si usted no da, es porque no tiene. Pero si usted da, es porque tiene. Pedro dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero eso sí, te voy a dar algo mejor que el oro y la plata. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Tantos paralíticos en la calle, tantos enfermos en la calle. ¿Y qué debemos hacer usted y yo? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Por qué? ¿A qué lo mandó Dios? ¿A qué lo mandó Dios, hermano? Jesús nos mandó por enfermos, no por sanos. Y ahí está la iglesia del hermano, o está la otra iglesia del otro hermano. Vamos a ver al hermano y vamos a ir a debatir. No, pues que vayan a perder el tiempo de debatir ahí. No, hombre, vaya a la calle. Hay enfermos. ¿O no? ¿O no? Dígame, ¿va a perder su tiempo o no? Pablo dijo: la iglesia de Cristo no es contenciosa y no tiene esa costumbre. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Cristo. Quiere contender con por cosas necias, como lo que hemos visto, que el bautismo tal y tal, ¿se acuerda, verdad? Pero no quiero entrar en detalle en este momento. Le digo, tenemos el nombre, hermano. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Dónde está Jehová entonces? ¿Dónde quedó Yud-He Bad-He entonces? ¿Dónde quedó Yahweh?
Entonces, si el nombre de Jesús es sobre todo nombre y el nombre de Jesús es el único que se nos dio para salvación, ¿dónde quedó entonces? No sé si me está entendiendo, hermano. Entonces, y esa es la forma que las personas nos juzgan, decir, no, pero ¿por qué estos predican tan raro? ¿Por qué predican tan raro? Miren, aquellos predican en la Santísima Trinidad, pero esto solo Jesús, y ya nos llamaron así nos llaman. Los Jesús solo o solo Jesús. Y sabe una cosa, el libro de Isaías dice, ¿cómo dice el verso? A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y para la alabanza de su gloria. ¿Amén o no? Gloria a Jesús por eso. ¿Sabe? Somos los llamados de su nombre. Es que usted es solo Jesús. Aleluya. Soy solo Jesús porque Él me dio su nombre. Amén. Es que si me hubiera dado su apellido, vuelvo a repetir, imagínense, si Jesús es el Hijo, tendría que tener el apellido. Jesús tendría que ser el apellido de, si lo vemos en el término teológico como lo ven ellos, tendría que ser Jesús, apellido Yahweh. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No existe. Posiblemente María y José tenían apellido. Posiblemente. Y ese apellido carnal, para registrar al niño, recuérdense que a Jesús lo fueron a registrar, ¿se acuerda? Se lo tuvieron que haber puesto. Pero Jesús es Dios sobre todas las cosas, sin padre, sin madre, sin genealogía. Así dice la Biblia. Sin padres, vea ese Hebreos, por favor. Véalo, corroboremos, no me gusta quedarme con dudas. En el nombre de Jesús, Hebreos 7:3. Hebreos 7:3. En el nombre de Jesús lo tenemos, dice así: sin padre, sin madre. ¿Qué dice? Sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Lo vio? 7:3 de Hebreos. Sin padre, sin madre. Ahí está. Humanamente tuvo madre, ¿sí o no? Porque tenía que cumplirse la promesa. Jesús era la simiente de la mujer. Amén. Y estaba estipulado en el libro de Génesis que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza del diablo, pero el diablo iba a herir el talón de la mujer. Amén. Entonces, por eso cuando nos dicen, es que usted qué raro predica, no predicamos raro. Cuando un mundo está engañado, cuando un mundo está sumergido en la mentira, cuando viene la verdad, lo oyen raro, ¿o no? Lo oyen raro, pero sabe una cosa, nos gozamos en Cristo Jesús porque estamos en el verdadero, ¿o no? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Me han dicho, la otra vez el Señor Jesús me dio la oportunidad de predicarle a una persona allá en la capital, y me decía, hermanito, allá en el reino, cuando estemos en el juicio final, ahí vamos a ver quién tenía la razón. Pero es que el punto de llegar al juicio final, y si usted no tenía la razón, está jugando, se está jugando la vida de una manera bárbara, a lo ciego. Tengo testimonio bíblico, tengo testimonio de las escrituras, tal vez del griego o del hebreo, si lo vemos en ese término. Tengo ese testimonio. Y tengo todavía historia, porque recuérdese de que en la concordancia, en la enciclopedia británica, escuche, en la enciclopedia británica, en la enciclopedia católica, en varias enciclopedias aparece que el bautismo fue modificado por la Iglesia Popular a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue eso, hermano? Recuérdese que en el concilio de Nicea, en el 321 me parece que fue, se reunieron y hablaron de ese tema, la Trinidad. Y ahí se crearon varias cosas, llegaron a varios acuerdos, porque anterior a eso, la iglesia se bautizaba únicamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Entonces cuando viene la iglesia imperial, miembros de la iglesia imperial, me dicen, es que nosotros somos la primera iglesia. Y muchos dicen que Pedro fue el primer papa. Si eso fuera verdad, toda la iglesia imperial fuera bautizada en el nombre de Jesús. Amén. Fuera así. Pero Pedro no fue el primer papa. ¿O sí? No, Señor. Entonces, como le decía, Jesús es grande en misericordia para con sus hijos, hermano. Estime el llamado que Dios le dio. No va a haber otro llamado así. Por eso estime lo que Dios le dio. Si no lo estima, un día se va a lamentar. En el nombre de Jesús se lo digo. Y por eso cuando usted vea, cuando usted sienta que le digan, o cuando le digan a ustedes, usted qué raro predica, es que no sé por qué predican así. Y resulta ser, es que nomás nos predican la doctrina en el nombre de Jesús y ya nos quieren bautizar en el nombre de Jesús. Así dicen. Y sabe una cosa, es así. Porque recuérdese que en Hechos 2:38 al 41, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Dice en el libro de Hechos 19:5 con Pablo y los seguidores de Juan. En Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí no dice, fueron doctrinados, los discipularon. Después de 3 meses los bautizaron. No, ahí dice, recibieron la palabra y fueron bautizados y se hallaron aquel día. ¿Cómo? 3,000. Entonces, eso de que vamos a adoctrinarte, vamos a enseñarte, ¿sabe una cosa? Si yo estuviera seguro de que la persona va a vivir de aquí a 1 año, estoy certero de que esa persona va a vivir así, yo le doy opción, va a bautizarse en 3 meses. Pero nadie está seguro de vivir mañana. ¿Usted está seguro de vivir mañana? Yo no estoy seguro. No sé si Jesús viene hoy por la iglesia, no sé si Jesús viene hoy por mí, no lo sé. Entonces la Biblia dice, Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Usted es israelita, prepárese a venir al encuentro de tu Dios. Amén. ¿Cómo? Y por eso cuando una persona viene, le exponemos la doctrina, le exponemos el bautismo en el nombre de Jesús y le decimos, ¿lo va a hacer ahora? ¿O cuándo lo va a hacer? Y eso es lo que le parece raro a la gente, ¿verdad? Pero ¿por qué estos nos bautizan así tan rápido? ¿Por qué no esperan que la persona siga viniendo? ¿Sabe una cosa? Por mí no hay ningún problema que la persona siga viniendo, a aprender de la palabra de Dios. Pero si esa persona llegara a morir, se iría a la condenación eterna, porque la Biblia dice, Marcos 16:15 al 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no crea, porque no creyó, no obstante no se bautizó, será condenado. Y Jesús dijo en el libro de Juan 3, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Hermano, estime el llamado que Dios le dio. Porque usted dirá, yo no sé por qué estoy aquí. En algún momento el diablo le ha puesto en su corazón eso. Pero ¿sabe por qué usted está acá? Porque Dios quiere prosperarle en su camino. Isaías 48 dice, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Porque está acá. Jesús le ama y quiere prosperar su camino. Y no me refiero a la doctrina o a la falsa enseñanza de la prosperidad, no. Porque Jesús dijo, hermanos, deseos que sean prosperados en todas las cosas y que tengas salud. Pero así como prospera tu alma, hombre. Si tu alma no está prosperando, ¿de qué te sirve que estés levantado económicamente? Si tu alma se está yendo a pique, ¿de qué te sirve? Te vas a perder. La Biblia dice que en la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿O sí? ¿O sí? No. La vida del hombre consiste en la misericordia de Dios. Y si usted no está aprovechando la misericordia de Dios, hermano, que tiene el nombre y que es bautizado en el nombre de Jesús, se va a lamentar. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el mandamiento, ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que va a ir contra los adversarios. Porque usted no sería hijo, usted sería adversario. Y Jesús dice en el libro de Lucas 19,
Y aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Eso dice la Biblia. Usted decide, hermano y amigo, si ser amigo de Dios o enemigo de Dios. Muchos hemos tenido aquel dicho: si Dios conmigo, ¿se acuerda, va? ¿Quién contra mí? Hágalo lo contrario. Si Dios contra usted, ni Satanás lo va a poder librar de la mano de Dios, hermano. Porque aún el demonio, Jesús lo reprenda, amén. El demonio está sujeto a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Se rebeló contra nuestro Señor, pero aún tiene que pedirle permiso a la autoridad superior llamada Jesús. Señor, dame a Pedro. Señor, dame a Pedro. Y Jesús le dice, no. Y le dice a Pedro, Pedro, esta noche Satanás te ha pedido. Hoy te ha pedido para zarandearte, Pedro. Pero ¿sabes qué? Yo he rogado por ti. No vas a ser entregado así. Hermano, no descuide su salvación en el nombre de Jesús. No va a ser que el Señor Jesús diga, bueno, te lo entrego. Zarandéalo como se zarandea el trigo. Dale. Por favor, estime su llamamiento en el nombre de Jesús y no descuide su salvación. Y cuando le digan raro o cuando le digan solo Jesús, no se sienta mal, siéntase gozoso, porque así llamaron a nuestros hermanos los apóstoles, amén. Así los llamaron a ellos. Así los llamaron, ¿o no? Estos predican dioses extraños. No predicaban dioses extraños, predicaban al único Dios verdadero, amén. A Jesús, el Dios único, el Dios eterno. No hay otro Dios sino